Bueno, a ver, ¿cuántas veces hemos visto esto a lo largo de la historia? Un gran movimiento, ya sea espiritual, filosófico o incluso artístico, nace con una idea purísima, simple, revolucionaria. Y con el tiempo, casi inevitablemente, Se acaba asfixiando en burocracia. totalmente, termina ahogándose en burocracia, en reglas interminables y en rituales físicos que, de alguna manera, pues terminan enterrando el propósito original. Es como si la chispa inicial se fuera perdiendo bajo capas y capas de adorno. Exacto, hasta que los propios seguidores olvidan qué era exactamente lo que estaban defendiendo en primer lugar. Y fíjate que esto nos lleva directos al núcleo de nuestra inmersión de hoy. Nos vamos a meter de lleno a analizar un documento histórico y espiritual fascinante de 1949, pronunciado en México, que se conoce como la Antorcha de Israel. Que es, para que nos entendamos, un tirón de orejas monumental. Un tirón de orejas divino, tal cual. Hoy vamos a desgranar un segmento muy específico de este texto que abarca desde el párrafo 31 al 48, titulado La corrección que es bálsamo. Y, oye, me parece crucial aclarar que la misión aquí no es tomar partido por ninguna creencia, sino analizar de forma imparcial la arquitectura de estas ideas. Claro, porque es fascinante observar la mecánica interna de esta voz de autoridad intentando desmantelar el materialismo en el que ha caído su propio pueblo, ¿no? Es de traca, sí. ¿Por dónde empezamos a meterle mano a esto? Pues a ver, para abordar este análisis de una forma más visual, yo propongo a quien nos escucha que construyamos una imagen mental conjunta. Imaginemos un gran libro antiguo, de estos pesados, abierto de par en par. Ajá. Y la página que está a la vista está llena de letras rígidas, de normas súper estrictas, de tinta negra. Pero de repente, esa misma página de papel se vuelve completamente transparente. Uf, qué buena imagen. Y al desaparecer esa barrera física, se revela que lo verdaderamente importante no era lo que estaba impreso en la superficie, sino una luz dorada y cálida que emana desde atrás. Una luz que coge un símbolo que antes representaba fronteras y lo transforma lentamente en un emblema de unión absoluta. Me parece una metáfora visual potentísima, sobre todo porque conecta de lleno con el motivo por el cual esta comunidad recibió semejante regañina. Porque claro, para entender la corrección, primero hay que entender cómo y por qué se estancaron. Eso es fundamental. El texto aborda lo que podríamos denominar el peligro gravísimo de quedarse atrapado en la primera página. Sí, el párrafo 35 introduce este concepto del gran libro del sexto sello. Y la teología aquí planteaba algo muy interesante, y es que la revelación no debía ser un evento estático, de esto de te lo doy y ya está. Ya, un manual cerrado. Exacto. Debía ser un proceso continuo y evolutivo. La voz del maestro pretendía ir pasando las páginas de ese inmenso libro, elevando gradualmente a su pueblo hacia una espiritualidad cada vez más abstracta, más pura. Pero el texto constata con muchísima tristeza que el pueblo se detuvo en la primera página. Se negaron a seguir leyendo. Pero a ver, a mí me cuesta un poco entender la mecánica psicológica de este estancamiento. Si formas parte de un movimiento que te promete revelar misterios súper profundos y llevarte una evolución constante, ¿qué te hace decir, no, gracias, yo me quedo aquí en el inicio? Pues la respuesta que da el documento es demoledora y la vemos en el párrafo 36. Es la familiarización. O sea, la dichosa zona de confort. Tal cual. El ser humano tiene una tendencia natural brutal a buscar lo cómodo. Los seguidores se acostumbraron a la rutina del aprendizaje inicial. El consuelo de tener una estructura predecible superó por completo a la ambición espiritual. Claro, es que el esfuerzo intelectual que requiere desentrañar misterios más complejos y, sobre todo, el esfuerzo de transformarte por dentro, pues da mucha pereza. Muchísima. Prefirieron la repetición de lo ya conocido. Y la consecuencia inmediata de esta parálisis la detallan en el párrafo 33, que es la introducción del culto exterior y los elementos materiales. A mí esto me recuerda muchísimo al proceso de aprender a montar en bicicleta. O sea, al principio necesitas esos pequeños ruedines de entrenamiento en la rueda trasera. Son fundamentales para perder el miedo, ¿sabes? Para empezar a sentir que te mueves sin el pánico de irte al suelo. Sí, totalmente. Y esos ruedines representan perfectamente ese culto material y los rituales físicos que necesitaban los primeros discípulos para arrancar. Pero claro, el objetivo de la bici no es ir con ruedines para siempre.
Obviamente no. Llega un punto en el que tienes que quitarlos para coger velocidad de verdad, para poder inclinarte en las curvas y mantener el equilibrio por ti mismo. Y lo que describe este texto es a un grupo de gente aterrorizada ante la idea de perder el equilibrio, aferrándose a los ruedines a muerte. Y llevando esa idea un paso más allá, el documento muestra una sofisticación teológica muy interesante al evaluar esos ruedines. Porque, a ver, no hay un rayo fulminante ni una condena iracunda por haberlos osado al principio. Vale, o sea, no se enfada por los inicios. No. De hecho, el párrafo 33 habla explícitamente de una complacencia y una tolerancia divina. Se reconoce que esos cultos exteriores fueron necesarios como primeros pasos. Entonces, el problema no fue rusarlos, sino no saber cuándo parar. Exacto. El fallo sistémico no fue necesitar apoyos materiales en una etapa inmadura. El error catastrófico fue la negativa a evolucionar. El párrafo 34 les exige despojarse de todo lo material con paso firme. Al negarse a madurar, no solo se sabotearon a sí mismos, sino que sentaron las bases para una crisis colectiva muchísimo peor. Claro, porque aferrarse a esos apoyos materiales tiene un efecto secundario que es inevitable. Al materializar la creencia, irremediablemente creas fronteras físicas que luego, pues, tienes que defender. Y ahí es donde empiezan a levantarse los muros. Exactamente. Ahí entramos de lleno en la anatomía de la división. El párrafo 37 señala, con profundo pesar, que los discípulos, cuyo destino original era fundirse en una sola gran familia espiritual, Acabaron súper divididos, imagino. madre mía, fragmentados en hogares, en aldeas y provincias. En el momento en que la enseñanza dejó de ser un principio interno y se convirtió en una práctica externa, el movimiento reprodujo las mismas fracturas territoriales y sociales del mundo profano. Pero espera, porque aquí hay algo que choca frontalmente. Si acudimos al párrafo 32, este movimiento define explícitamente su naturaleza como espiritualismo y establece que la esencia de su culto es la comunión de espíritu a espíritu. Sí. Entonces, si tu dogma fundamental es precisamente trascender la materia, ¿cómo demonios cayeron tan rápido en el error de copiar fronteras y rituales físicos? ¿No es una contradicción enorme para ellos mismos? Es una contradicción inmensa. Pero fíjate que responde a un fenómeno sociológico que está súper documentado en la formación de nuevas instituciones. Cuando un grupo pierde la conexión genuina con su sustancia invisible, siente un vacío de identidad tremendo. Y para rellenarlo construyen cosas físicas. Claro, construyen fortalezas exteriores. El mismo párrafo 37 detalla cómo empezaron a importar costumbres, prácticas y ritos de otras sectas, y les dieron un carácter sagrado. Buscando la legitimidad de las religiones tradicionales, supongo. Eso es, sacrificando su identidad revolucionaria. Y el texto no se toma esto a broma. En el párrafo 50 hay una advertencia severísima. Dice que si continúan obstinados en sus propias obras humanas, la fragmentación será absoluta. Advierte de una guerra de recintos contra recintos y corazones contra corazones. Uf, recintos contra recintos. Es la institucionalización pura del conflicto. Acaban dividiendo lo que en teoría era indivisible. Pero, a ver, si la situación era tan límite, acercándose casi a una especie de guerra civil ideológica, la forma en que el texto intenta frenar esto es súper poco convencional, ¿no? Muy poco convencional. Porque antes hablabas de una corrección que es bálsamo. Lo normal en textos de autoridad de esta época es que te amenacen con el infierno, con la expulsión o con un castigo divino. Y ese es precisamente el matiz retórico más brillante de todo el documento. La corrección huye del castigo tiránico y se instala en un amor muy exigente. Si nos fijamos bien en el léxico del párrafo 31, la voz pide que se levanten creyendo en sus encomiendas. No usa la palabra mandamientos. Ojo, porque la distinción entre mandato y encomienda cambia el juego por completo. Pongámoslo en una balanza conceptual. Un mandato opera bajo la lógica de la imposición. Claro, exige sumisión ciega. Exacto. Establece una jerarquía inamovible y se sostiene sobre el miedo a la represalia. Básicamente trata al seguidor como si fuera menor de edad. Mientras que una encomienda es todo lo contrario. Implica que han depositado una misión en tus manos. Requiere responsabilidad, albedrío, confianza mutua. Al desencantarse por la encomienda, el texto está tratando a los discípulos como adultos espirituales.
El bálsamo consiste en curar la división apelando a su propia convicción interna. O sea, les está diciendo algo así como, a ver, el desastre este que habéis creado con vuestros recintos, no os lo voy a solucionar imponiendo un reglamento más estricto. Os confío a vosotros la tarea de desmantelarlo porque sois capaces. Exactamente. Los hace responsables de su propia salvación. Es fascinante. Y claro, habiendo diagnosticado que el problema es el estancamiento material, el análisis nos empuja hacia la solución. Hay que volver a la fuente original y entender qué es realmente la obra divina, quitando todo el ruido humano. Y aquí llegamos al clímax intelectual del documento, que gravita en torno al párrafo 47. Este es el versículo ancla absoluto. Cita textualmente: «He ahí por qué vengo descubriendo mi verdadera obra espiritual una vez más entre vosotros». Y esas palabras, verdadera obra y una vez más, no están ahí por casualidad, me imagino. Para nada. El texto dibuja una genealogía histórica súper meticulosa. Empieza recordando el primer tiempo en el monte Sinaí, luego avanza hacia el segundo tiempo con la figura de Jesús, y aquí introduce una precisión cristológica indispensable para destruir esa idolatría material. Aclárame un poco esto de la precisión. ¿Qué frase exacta usa y por qué es tan devastadora para los que adoran lo físico? Pues en ese mismo párrafo 47, al referirse al periodo de Jesús, acota: «hasta el instante de mi muerte en cuanto a hombre». En cuanto a hombre. ¡Wow! Esa cláusula es una herramienta teológica quirúrgica. Separa de tajo la vasija, el cuerpo humano material, que es finito, de la esencia divina, que es eterna. Les está diciendo implícitamente que adorar el cuerpo o la representación física es un error de base, ¿no? Totalmente. Y esto sirve de puente para llegar a la época contemporánea, al documento. Menciona años clave del siglo XIX, como 1866 y el 84, asociándolos a figuras como Roque Rojas y Damiana Oviedo. ¿Sí? Pero lo revolucionario de verdad es el método de comunicación. La obra se revela, según el texto, a través del entendimiento humano de estas personas. La reivindicación del entendimiento humano, eso es un giro de guión brutal, porque históricamente las tradiciones espirituales suelen desconfiar del intelecto humano. Lo ven como algo engañoso frente a la revelación divina. Siempre te piden que no pienses demasiado. Eso es. Y aquí, sin embargo, el texto valida la mente y el raciocinio como el instrumento oficial para conectarse. Utilizando una analogía tecnológica un poco moderna, a ver, es como si la divinidad estableciera que el hardware legítimo para funcionar no son los altares ni los edificios sagrados. Ajá, ¿entonces qué es? Pues el propio intelecto humano, la mente. Y a través de ese hardware biológico se transmite un software eterno, que es el mensaje. El error garrafal de esta gente fue empezar a rendirle culto al monitor y al teclado, llenando el hardware de pegatinas y rituales y olvidándose del código que debía ejecutarse dentro. Me encanta esa analogía, porque el problema de adorar el hardware es que anulas toda posibilidad de actualizar el software. La fijación material te impide evolucionar. Totalmente estancados. Por eso el párrafo 48 define la verdadera obra divina de forma muy estricta. Consiste puramente en espiritualidad y pureza depositadas en el espíritu. Descarta lo plano el culto exterior. Y para blindar este argumento contra recaídas, la voz del texto refuerza la idea de una unidad indivisa. Si repasamos los párrafos 31, 46 y 73, vemos que se refiere a sí misma todo el rato como mi presencia. Claro, no habla de mi espíritu en un sentido posesivo. Huye deliberadamente de la concepción folclórica de un espíritu que posee a alguien o que se mueve por el espacio. Que necesita un medio físico para hacer su magia. Exacto. Plantea una omnipresencia sutil. Y para que no exista la más mínima ambigüedad que permita volver a construir altares, el párrafo 72 es lapidario. Afirma que esa esencia no vendrá a materializarse. Jamás. Nunca más. Toda esta arquitectura retórica persigue un único objetivo: aniquilar el fanatismo. Al eliminar el objeto físico de adoración, se obliga al individuo a asumir la inmensa responsabilidad de conectarse directamente, de espíritu a espíritu, sin intermediarios y sin recintos. O sea, les quita los ruedines de la bicicleta de un manotazo para forzarlos a pedalear. Tal cual. Analizando todo este recorrido desde 1949, la lucidez del planteamiento es increíble, porque empieza señalando cómo la pereza intelectual, esa primera página, congela una idea brillante.
Luego expone cómo esa necesidad de aferrarse a lo material inevitablemente genera fracturas y acaba en el desastre de recintos contra recintos. Y remata demostrando que la única cura es el valor de despojarse de los adornos físicos, confiando en tu propio entendimiento humano. Y extrapolando un poco estas dinámicas, queda clarísimo que no hace falta pertenecer a ese grupo específico en el México de los años 40 para verse reflejado en esto. Para nada. Esto disecciona la naturaleza humana, ya sea una organización cívica, una corriente política o la cultura corporativa de una empresa. El patrón se repite. Constantemente. La gente se aferra a los protocolos superficiales, porque lo tangible te da una falsa ilusión de control. Cumplir con un ritual externo siempre es infinitamente más sencillo que asumir el peso de vivir según unos principios invisibles. Se acaba sustituyendo el significado por la métrica, porque el comportamiento físico lo puedes medir y vigilar. La pureza de intención, ¿no? Retornando a la metáfora visual del principio, el gran reto es permitir que esa página opaca de reglas se vuelva transparente de una vez, para dejar pasar la luz dorada. Y bueno, con esto llegamos al final. Pero me gustaría dejar flotando en el aire una pregunta, una línea de pensamiento para la reflexión personal de quien nos esté escuchando. A ver. Si el día de mañana, de forma repentina, desaparecieran todas las estructuras externas, todas las rutinas físicas y los espacios materiales que sostienen tus propias creencias o tu filosofía de vida, ¿se caería todo el castillo de naipes? ¿Porque hemos confundido la forma con el fondo? ¿O quedaría en pie, sólida e inquebrantable, la verdadera esencia de lo que somos? Menuda reflexión para darle una vuelta. Pues ahí lo dejamos.